Ecuador es un Estado constitucional de derechos, intercultural, plurinacional y laico que propone como máxima aspiración para el conjunto de la sociedad el buen vivir. En su marca basal, en el artículo primero, está asentado en el artículo primero de la Constitución Política Ecuatoriana. Con eso de entrada, ya nos damos idea del interés pues, que aspira, ¿no? Y que no queda nada más en la palabra como un concepto más como el buen vivir, sino que tiene que ver con todo esto que estuvimos explicando acá en esta parte, ¿no? De dónde viene retomado y cuáles son sus orígenes pues, más fuertes o lo que lo hacen ser. Después dice, se construye una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza. Lo que decía el maestro, ya no va a regresar. Consecución de un régimen de desarrollo organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales. Esto es todo un proyecto completo que engloba todos esos factores que se requieren para que una sociedad pueda tener un funcionamiento pues más o menos adecuado, ¿no? El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades y de convivencia armónica con la naturaleza. Esto es lo que está concentrado en diferentes puntos de la Constitución. Yo lo retomé así muy puntual, pero lo que realmente buscan o lo que pretenden pues es estos ideales, ¿no? No sé si tengan algún comentario, si no le damos con la siguiente. Creo que queda claro, ¿no? Así. Bueno, quien sabe de leyes y de derechos va a ahondar pues más en cada uno de los artículos y cómo están constituidos. La siguiente es, aquí está, es un nuevo paradigma educativo. Nos hacemos esta pregunta. Perdón, lo educativo no lo voy a retomar, creo que ahí me equivoqué, me confundí un poquito, pero vamos a poner nada más. ¿Es un nuevo paradigma el buen vivir? ¿Ustedes creen que es un nuevo paradigma? ¿Sí o no? De entrada. ¿Por qué es un nuevo paradigma? Nos permite, o nos está diciendo que cambiemos nuestra forma de ser, de pensar y de poder transmitir los mismos conocimientos que tenemos. Bueno, los teóricos lo están manejando efectivamente como que es un paradigma nuevo, un paradigma que está en construcción. Algunos lo han denominado paradigma emergente, pues. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros decían que es un paradigma emergente dada la necesidad que tenemos como sociedades o como naciones en este momento de seguir pugnando por la defensa, no solamente de nuestros derechos como seres humanos, sino de los propios derechos de la tierra y de la naturaleza que han sido violentados en los últimos tiempos de una forma que pues nos está llevando, ¿no? a la calle. Desde la teoría crítica se han encontrado las raíces de nuestras sociedades, las respuestas a muchas interrogantes para la consecución de alternativas a los objetivos del modelo de desarrollo del nuevo siglo. El buen vivir se ha posicionado como un paradigma en su más amplio sentido. Ha calado en los diferentes sectores sociales, académicos, culturales, ambientales, económicos y políticos. Y el buen vivir hace una ruptura con la visión antropocéntrica y androcéntrica del hombre-naturaleza que da inicio a siglos de racionalidad y posteriormente al predominio de las redes del capital y del mercado. O sea que viene pues, el buen vivir es como la alternativa que se tiene desde los pueblos para ir en contra de todo ese sistema capitalista, destructivo, de muerte que nos está sacando pues como sociedades, ¿no? Entonces pensar en el buen vivir como un paradigma es pensar en esa posibilidad de un cambio, pues de una transformación, de ir a un espacio nuevo que nos dé la posibilidad de alcanzar una vida más o menos digna o lo más que se pueda ir, ¿no? Dentro del buen vivir no podemos dejar de reconocer o de entender que está esa relación que se tiene entre el hombre y la naturaleza. Yo aquí hice un dibujito como para tratar de explicarlo. Ahí me dio. ¿Dónde lo pone? Acá arriba lo pone. Con ese dibujo tratamos nosotros de entender que somos parte de una relación natural
en estos tres procesos chiquitos. Uno primero sería el bien ser. ¿Qué es el bien ser? El bien ser, pues es el cómo nosotros estamos como seres humanos, cómo nos sentimos, cómo accionamos, cómo pensamos, cómo nos vemos pues en esta realidad en la que estamos, ¿no? El bienestar es la parte del actuar, la parte del cómo nosotros vamos a actuar una vez que adoptemos o tengamos la posibilidad de acercarnos dentro del proceso del buen vivir. Y la otra es el bien actuar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nosotros vamos a estar conectados con estos tres sentidos? Primeramente, el ser, el estar y el actuar, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿Quiénes somos? El estar, cómo nos vemos, y el actuar, cómo nosotros vamos a accionar en la realidad que nosotros tenemos. Entonces, aquí, pensemos en esto, les decía, el dibujo tiene que ver con ese sentido que tenemos nosotros de referencia hacia la naturaleza. Dentro del buen vivir, a la madre tierra se le es nombrada más como la Pachamama. Yo creo que lo han escuchado, ¿no? Muchos artículos, ¿no? Entonces, desde ahí se rescata este sentido del buen vivir. ¿Sí me explico hasta ahí? Sí. ¿Le sigo? No, estoy enfadado. Y luego la siguiente parte, bueno, pues este es el buen vivir desde rescatado, pues, desde quien está haciendo ya un proceso más avanzado en cómo lo ponen en una realidad concreta, ¿no? Entonces, por eso aquí nosotros retomamos a Ecuador, porque Ecuador ya tiene una constitución que está llevando, que está encaminando hacia ese horizonte, ¿no? Del buen vivir. Entonces, les decía yo al principio, habría que ir como más a fondo o estar dentro de los espacios quizás más tiempo para entender si realmente este proceso del buen vivir se está viviendo así como se plantea o si solamente se está quedando en un discurso, ¿no? De entrada, pues creemos que va dando una posibilidad, ¿no? Y en Bolivia tiene como otra connotación más importante el que esté un precedente que viene de un pueblo originario, de un pueblo ancestral o de un pueblo indígena como es Evo Morales, nos da la posibilidad de entender una realidad distinta, pues. Entonces él piensa su realidad desde el contexto de que viene, ¿no? Pero no es un contexto mínimo, porque el 80% de la población en Bolivia son pueblos indígenas, ¿no? Entonces ahí ellos pues tienen un avance completamente impresionante en toda esa cuestión de entender